Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Acá el Señor deja esta enseñanza. Y muchas veces hemos orado y hemos dicho el Padre Nuestro y lo hemos repetido, pero hoy vamos a escudriñar más profundo en lo que dice en cada versículo, en lo que Dios quiere mostrarnos, de qué forma orar. Yo me acuerdo cuando me convertí, era nuevo, me arrodillaba y oraba 5 minutos y ya no sabía qué más orar. No tenía nada, no sabía orar. Y me pasaba 5 minutos y no oraba más. Pero después con el tiempo uno va aprendiendo, va conociendo la Escritura. El Señor, el Espíritu Santo te va revelando, te va mostrando. Y pude ver esto en la Escritura, cuando el Señor enseña acerca de la oración. En el versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si vemos, dice Padre nuestro. Primero, la oración va dirigido al Padre. No va dirigido a ningún santo, a ninguna virgen, a Mahoma, a Buda. La oración no va dirigida a ninguna de esas personas, va dirigida al Padre, a Dios. Por eso dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Dice Padre nuestro, es nuestro Padre. Jesús está diciendo que es su Padre y que también es nuestro. Nunca nos olvidemos, hermanos, que Dios es más Padre que Dios. Él nos ama y Él quiere lo mejor para sus hijos. Así que cuando vamos a la oración, cuando nos acerquemos a Él, vamos con un corazón confiado, con esa seguridad que Él es un Padre. Así cuando nuestro hijo hace algo y viene a buscar refugio en su Padre, de la misma forma, nosotros no lo echamos afuera, no lo corremos, sino que abrazamos a nuestro hijo, lo consolamos y le enseñamos. Lo mismo Dios. Y Jesucristo está enseñando que cuando vamos a orar, vamos directamente al Padre. Vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 13. San Juan 14, 13. Dice la Escritura: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vemos de nuevo acá que la Escritura está respaldando y que dice: todo lo que pidieres al Padre. Y cuando vamos en oración, también es necesario que pidamos en el nombre de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. El único que tiene poder y autoridad sobre la tierra es nuestro Señor. Así que cuando oremos, pidamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque eso respalda, eso nos dice la Escritura. Todo lo que pidieres al Padre, todo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Vemos que en el versículo 9 dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero vamos al Padre, nos dirigimos a Él, y muchas veces como cristiano, y lo que yo hacía muchas veces era, me arrodillaba a orar y pedía: dame esto, saname, familia, aquel. Lo primero que era arrodillarme y pedirle a Dios. Pero acá dice: santificado sea tu nombre. Es bueno que vamos con gratitud delante de Dios y dándole gloria, alabando, bendiciendo su nombre, como hemos leído recién, que dice: te alabo, Padre. El Señor en esta parte lo alaba, te bendice, te dice: te doy gracias, que has escondido estas cosas de los sabios y nos has revelado a nosotros. A veces lo primero que vamos a pedir, vamos a interceder, a que Dios nos complazca nuestra oración, nuestra petición, pero es bueno que vamos con esa actitud, tengamos esa actitud, ese corazón agradecido delante de Dios. Versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, que el reino de Dios se implante en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra casa, que sea transformada.
que el reino de Dios, que vivamos bajo el reino de Dios, bajo su dominio, bajo su voluntad, bajo lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y muchas veces oramos y pedimos y queremos que las cosas sean de esta forma, porque yo lo he pedido así, porque lo quiero así, porque lo busco así. Pero vamos también con esta actitud, que sea su voluntad. Muchas veces Dios no nos da las cosas porque no es su voluntad. Él sabe que lo que le estamos pidiendo quizá no es bueno, no va a ser de provecho, no va a ser de bendición. Aunque yo lo crea, aunque yo lo piense, muchas veces no es así. Y también tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Cuando Dios nos diga no, aceptar con un corazón gozoso. No ponernos tristes, no angustiarnos, sino decirle gracias, Señor. Si no es tu voluntad, que así sea. Mateo capítulo 26, versículo 39. Dice la Escritura, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vemos al Señor Jesucristo en esta situación, que está angustiado, está triste, está afligido en su carne, en su humanidad, porque está a punto de ser crucificado. Pero en esa parte en la que Él se encuentra, quizá con un poco de temor, de duda, de incertidumbre, aún con ese dolor, aún con esa angustia, el Señor le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como diciendo en su humanidad, Señor, si se puede que pase esto, pero que no sea con lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad. Él sabía lo que se le venía y vemos en la Escritura lo que dice, que fue azotado, que fue menospreciado, lo escupieron, lo clavaron en el madero, lo hincaron en su costado. Vemos lo que Él pasó, lo que sufrió por cada uno de nosotros. Por Él se sometió a la voluntad del Padre. Que no nos guste, aunque brinquemos y saltemos, debemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios dice no, es no. Y Él sabe por qué hace las cosas. Él sabe todo. Nosotros muchas veces no entendemos y no comprendemos. Pero vemos claros ejemplos que estos hombres de Dios se sometieron a su voluntad y buscaron su guía, que Él les ayude, que Él los guarde, que Él les cuide, que Él respalde. Versículo 11. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Volvemos a San Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vemos que acá el Señor pide, enseña a pedir. Y podemos pedirle al Padre, podemos venir delante de Él y decirle, Señor, provéeme, dame un trabajo. Señor, bendice mi casa. Señor, bendice a mi familia. Señor, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Porque Él lo ha mandado. Y podemos venir delante de Él, como le dije, con ese corazón confiado y seguro de que Él como Padre nos va a responder, nos va a ayudar y nos va a desear lo mejor para nosotros. Vamos a ver ahora en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Lucas 11, 9. Dice la Escritura, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. Y yo os digo, pedid, dice el Señor, y se os dará. Debemos pedir, hablar, aunque el Señor sabe todas las cosas que necesitamos y de lo que nos hace falta. Pero es bueno que hablemos, es bueno que vamos delante de Él y le digamos cuál es nuestra carga, cuál es nuestra aflicción, cuál es nuestra situación, porque Él nos ha enseñado que vengamos delante de nuestro Padre y que le pidamos. Si usted ve cómo va el Señor hablando, cómo le va explicando en esta parte, cómo primero le enseña y le dice que la oración vaya al Padre, después nos dice que le alabemos y que bendigamos su nombre, después nos dice que hagamos su voluntad y ahora nos dice que le pidamos.
Y en Mateo 6:12 dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Acá les habla acerca del perdón. Y otra cosa que hacemos muchas veces, nos equivocamos cuando vamos a la oración también. Lo primero que hacemos es pedir perdón. Con esa acusación en la mente, con esa culpa cuando hemos cometido un error, y nos arrodillamos y pedimos perdón automáticamente. Es bueno, perdón, pero podemos ir al Padre. Vamos al Padre confiado, le alabemos, bendigamos su nombre, le demos gloria, hagamos su voluntad. Y ahí pedimos perdón. No hay que pedir perdón para poder orar, sino tenemos que orar para poder pedir perdón. Vamos primero a la oración y ahí con nuestro Padre hablamos y le pedimos perdón. Y Él habla de este tema, que es un tema fuerte, es un tema profundo acerca del perdón. Él quiere que perdonemos a nuestros deudores. Y muchas veces eso no es fácil. Hay gente que ha sido lastimada, que ha sido dolida, que ha sido traicionada por su propia familia. Padres han sido traicionados por sus hijos, hijos traicionados por su padre, familiares que le han hecho mal y que han lastimado su corazón, su alma, y que los ha marcado para toda la vida. Gente dolida, angustiada. La delincuencia muchas veces que hay en la calle, y son jóvenes que han crecido en un hogar conflictivo, en un hogar lleno de ira, padres que los maltrataban, padres que los abusaban, familias que los despreciaban, y van creciendo así, con ese desprecio, con esa ira, con ese enojo, creyendo que todo está en contra de ellos, y cuando salen a la calle salen a matar, robar, destruir y hacer daño. Eso hicieron, eso, el odio, el rencor, el menosprecio. Algo importante, y los mismos discípulos dijeron al Señor Jesucristo cuando habló acerca del perdón: ¿y hasta cuántas veces los tengo que perdonar a este? ¿7? Y el Señor le dijo: no, sino hasta 70 veces 7. Es un tema profundo, fuerte, que nos habla el Señor. Perdonemos a aquellos que nos han lastimado, perdonemos a aquellos que nos han hecho daño, oremos, busquemos de Dios que nos saque esa ira, ese enojo del corazón, esa llaga que quizás hay, que a muchas veces ha sido injusto, quizás nosotros no hicimos nada, toda la culpa fue del otro, pero aún así no nos refugiemos en ese dolor, porque me ha tocado hablar con gente que tiene esa ira y no quiere ser consolado. Me dijeron: yo no quiero ser consolado, yo quiero aceptar eso. Prefieren vivir con su dolor. Y el odio, el rencor mata, enferma, cierra puertas, maldice el hogar, porque esa persona que está así cerrada con odio y rencor contamina, porque eso mismo genera otro, eso mismo brinda otro, y va contaminando y va haciendo daño. Cambiar esa actitud. Muchos padres que han sido lastimados desde niños y que han crecido así y están haciendo lo mismo con sus hijos y están trayendo una maldición sobre la familia, una maldición generacional, por algo que no ha sido tratado, por algo que no ha sido sanado. Pero el Señor nos habla que en Él hay poder, en Él hay autoridad. Él puede sanar, Él puede cambiar ese corazón, Él puede cambiar esas personas, la vida, la familia. Vamos a ver lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 27. Libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Acá nos está diciendo algo fuerte: que ore por aquel que me hace daño, que bendiga a aquellos que me maldicen, que no pague con la misma moneda, sino que haga lo contrario, que haciendo el bien matemos al mal y que oremos por ello. Y muchas veces eso nos cuesta, eso duele, uno no quiere. Esta carne lo que quiere es odiar, esta carne lo que quiere es maldecir, ir en contra de la palabra de Dios, en contra de los mandamientos de Dios.
Pero vemos que Jesucristo aún así él mismo se sometió a la voluntad del Padre. Se sometió hasta lo último para hacer la voluntad del Padre. Y lo mismo debemos procurar nosotros, de perdonar a aquellos que nos han hecho daño, de orar por aquellos, de orar por esa familia, de orar por los padres, por los hijos, que cambien, que transformen, que Dios traiga paz en la vida, en la familia. Vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 11, 25. Marcos capítulo 11 versículo 25 dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba siendo crucificado, cuando lo humillaron, lo maltrataron, le hicieron de todo, dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. A su propio asesino le pedía al Dios que los perdone. ¿Y sabe qué pasa muchas veces con esa gente? Que están ciegos. Por eso el Señor dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Son gente que están poseídas, muchas veces están endemoniados, están ciegos y no saben lo que hacen. Y por eso nos hacen daño. Por eso nos traicionaron, por eso nos maldijeron, por eso hicieron cuánta maldad sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, porque están ciegos. El que está fuera de Dios acarrea todo lo malo. Y esa gente a veces no entienden. Están llenos de ira, de enojo, porque eso es lo que genera el diablo. Y trae contienda, trae pelea, divorcio, conflicto entre padre e hijo, hijos y padre. Y destruye el hogar y la familia. Porque están ciegos. El mismo Señor lo dijo. Y hay que ser como Él. Es difícil, cuesta, pero no es imposible. No es imposible. Y debemos librarnos de eso. Si estamos pasando en una área de esta, debemos procurar que el Señor nos ayude, porque si yo no perdono al que me ha ofendido, Dios tampoco me va a perdonar, dice. Él tampoco no me va a perdonar si yo no perdono al que me ha ofendido, porque si Él me ha perdonado a mí, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos para ir en contra de lo que Dios dice? No somos nada, no somos nadie. Si Él me ha perdonado, yo también tengo que perdonar, porque eso es lo que corresponde. Y debemos trabajar en eso y buscar que el Señor nos guarde y nos ayude para que seamos libres. No hay imposible. Para Él no hay nada imposible. Solo debemos buscar, como dice la Escritura: el que busca halla, y al que golpea se le abrirá. Él está ahí. Nosotros lo busquemos. Él es nuestro Padre y vamos con esa confianza. No se deje acusar por el diablo, no se deje acusar por la duda, por la incredulidad. Venga confiado delante de su Padre, que Él le va a ayudar. Dice la Escritura que si nosotros, siendo malos, hacemos cosas buenas por nuestros hijos, cuánto más Él, que Él es bueno y que Él es justo. Mateo 6:13 dice la Escritura: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. También debemos orar para que Dios nos libre de todo peligro, de toda maldad, de toda trampa, de todo engaño, de toda mentira. Oremos para que el Señor nos libre de esta cosa. Vamos a ver lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El avisado ve el mal y se esconde. Si yo estoy buscando la guía del Señor, estoy orando siempre, el Señor me va a mostrar cuando algo no es su voluntad. El Señor me va a mostrar, me va a hablar, o va a usar un hermano para que me hable y me haga abrir los ojos de tal cosa que estoy por hacer o de lo que se viene. Por eso es importante que estemos en comunión con Dios y en oración para que Él nos muestre. Por eso dice, cuando nosotros, el avisado ve el mal y se esconde, dice: más los simples pasan y llevan el daño. Los simples, el que no toma precaución, el que no es sabio, entendido, el que no busca consejo, aquel va, se larga y acarrea un montón de cosas sobre su vida y sobre su familia, porque no entiende, no comprende. Pero nosotros tenemos un Dios que todo lo sabe, un Dios entendido que nos puede librar de engaño, de estafa, de mentira y de cuantas cosas.
en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 46. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Le dice a sus discípulos que oren para que estén atentos, velando, para que estén despiertos, para que entiendan, para que comprendan y para que no sean tentados, para que no entréis en tentación. Busquemos a Dios, busquemos su guía, que Él nos dirija, que Él nos ayude. Y mire cuántas cosas le muestra acá el Señor en su palabra. Y no es un Padre Nuestro simplemente, no es una religión, no es una palabrería, sino que es algo profundo que el Señor le habla a su pueblo. Y le enseña claro, le enseña más claro imposible cómo le muestra la Escritura. Y que podamos nosotros aprender de eso y entender. Y tenemos mucho por orar. Como le decía, me arrodillaba a orar y oraba 5 minutos y no sabía por qué más orar. No nos olvidemos de orar por los misioneros, aquellos hermanos que están predicando en las montañas, en la selva, en los países donde hay hambre, donde hay peste, hombres que están dejando su vida, que han dejado su familia. No nos olvidemos de orar por ellos. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la libertad de estar acá, de poder orar, predicar sin problema, pero otros están muriendo, los están matando, los están torturando. Oremos por ellos, que Dios les provea el alimento, la comida, el vehículo, el transporte. Hermanos que están sufriendo en otras partes, oremos por nuestra nación, por nuestros gobernantes, que también habla la Escritura. Oremos por nuestra familia, por la iglesia, por nuestros pastores, por los ministros. Tenemos mucho por orar, pero a veces no entendemos, no sabíamos, no comprendíamos. A mí me pasó. Yo fui aprendiendo con el tiempo. Uno va aprendiendo, va creciendo, va madurando. Y es bueno que tomemos consejo en la palabra y que podamos crecer. Y que podamos entender y comprender. Y que el Evangelio no es una religión, no es una oración de palabrerías nada más, sino que es algo grande, como lo hemos visto, es algo profundo, algo que el Padre, el Señor le enseña cómo van a orar, de qué forma hacerlo y cómo hacerlo. Y es bien claro y toca punto por punto que lo cambian al hombre, que llega a su corazón, a su mente y que los transforma. Esto cuando el Señor me mostró y me enseñó fue algo que me cambió. Siempre, muchas veces uno lo lee a la Escritura y la pasa, la lee y la pasa. Lee 3, 4 veces el mismo texto y lo pasa. Pero a veces en la quinta vez que lo lees hay algo diferente, encontrás algo que antes no lo habías visto. Y así es la Escritura. Aunque leamos muchas veces, siempre el Señor nos va a hablar y vamos a encontrar algo bueno en ese mensaje. Algo que el Dios quiere hablarlo a nuestra vida y a nosotros. Así que oremos y busquemos que el Señor nos muestre, que Él nos guíe y que Él nos ayude. Si hay algo que cambiar, que mejorar, Él tiene poder para hacerlo. Para Él no hay nada imposible. Vamos a orar, hermanos, por esta palabra. Que el Señor nos ayude, nos bendiga. Lo invito a ponerse de pie, el que puede hacerlo. Vamos a orar. Que el Señor nos bendiga, que Él nos dé sabiduría, entendimiento, que nos dé gracia, que podamos ser libres de toda atadura, de toda falta de perdón, de todo engaño, de toda mentira. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias porque tú eres bueno, grande y poderoso. Te alabamos en esta tarde y bendecimos tu nombre. Te damos gloria y honra. Gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestro trabajo. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, a nuestro favor. Aun siendo inmerecedores, aun siendo malos muchas veces, tú eres bueno, tú eres justo y tú eres santo. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra y conforme a tus mandamientos. Guarda, Señor, nuestra familia. Guarda los matrimonios, los hijos, los nietos. Guarda, Señor, el hogar de nuestros hermanos. En tu nombre, Jesús, reprendemos toda atadura sobre la familia. Reprendemos toda maldición generacional. Toda maldición que hubo en los abuelos, en los padres, en los tíos. En tu nombre, Jesús, rompemos toda cadena, toda atadura, toda traba. Y que seamos libres en tu nombre, Jesús. Líbranos de todo mal. Líbranos de todo engaño, de toda mentira. Háblanos, Señor, en sueño, en visión. Háblanos por medio de algún hermano. Muéstranos, Padre amado,
Háblanos, Padre. Te damos gloria y te damos honra. Bendice a tu iglesia. Bendice a los siervos, a los pastores. Bendice, Señor, a los músicos. Bendice a los maestros de escuela bíblica, Padre amado. Bendice a la comisión de jóvenes. Bendice a cada uno de los obreros que está sirviendo y trabajando en distintas áreas de la iglesia. Dale, Señor, sabiduría. Líbralos de todo mal. Guarda su corazón, su mente, su vida. Guarda su familia. Te damos gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.